Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecidos con Dios porque una vez más nos concede el privilegio de reunirnos aquí para bendecir y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a disponernos en oración. Cierra tus ojos, por favor, acompáñame. Padre bueno, nuestra vida es tuya, Señor, nuestra vida te pertenece. Estamos reunidos a través de estos medios electrónicos, Señor, y unos cuantos hermanos aquí físicamente, Padre eterno, reunidos, oh Dios, porque tu palabra declara que donde hayan 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estarías tú. Amén. Y estamos confiando que esa palabra se hace realidad, mi Señor, que tú nos visitas en este día, Señor, a través de tu palabra, mi Rey. Que tú vas a hablar a nuestros corazones, que nos vas a enseñar un poco más de tu palabra. Y aún si la sabemos ya, que nos recordarás esa palabra eterna, esa palabra de vida. En el nombre de Jesucristo nos presentamos delante de ti. Pedimos perdón por nuestros pecados. Guíanos a través de la lectura de tu palabra. Te lo pedimos en acción de gracias. Limpia estos medios, Señor. Limpia mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Nos reportamos para tu servicio y te pedimos, por favor, que tu Espíritu Santo esté en nuestros medios, Señor, dándonos, por favor, esa unción fresca. La necesitamos, Señor y Dios. Toma control del servicio. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor, el libro de Éxodo, capítulo 12. El libro de Éxodo, capítulo 12, vamos a dar lectura desde el verso 7 al verso 13. Éxodo capítulo 12, versículo 7 al 13. Dice así la palabra del Señor. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Amén. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Amén. Vamos a ponernos cómodos. Gloria a Dios. Este texto, desde el capítulo 12, versículo 1, está hablando acerca de la Pascua. Y la Pascua es una conmemoración sublime, una conmemoración muy especial, la cual el Señor Dios Todopoderoso dio a su pueblo Israel. Le mandó ordenanza al pueblo de Israel a través de Moisés. Cuando envía esta ordenanza, le da datos puntuales, ¿sí? Le dice puntualmente los pasos que se deben seguir para comer la Pascua. Dentro de estos pasos, dice, retomando el verso 7, dice que, vamos a leer un poco antes, por favor. Vamos a leer desde el verso 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero.
El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán, verso 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Ahora, este era un sacrificio puntual. Había que tomar un cordero, dice aquí, sin defecto. Eso lo hacían año tras año, según la tradición. Eso lo hacían en la ley. ¿Sí estamos? Eso lo hacían año tras año. Era un cordero que debía de tomarse sin defecto. Pero esta ley, esto que estamos leyendo aquí, esta palabra, es tipo y sombra de lo que habría de venir. ¿Sí? Está tipificando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este cordero que se sacrificaba cada año, lo único que podía hacer era tapar, cubrir el pecado, ¿sí? Lo único que podía hacer este cordero era simplemente quitar en el momento lo que ya había ocurrido, el pecado que ya había ocurrido, pero de ninguna manera quitaba la conciencia del pecado. Entonces se requería algo perfecto, se requería algo puntual, se requería algo exacto, algo puro, algo sublime. Se requería que viniera un cordero especial, un cordero maravilloso, un cordero santo, un cordero sin defecto. Este sacrificio o esta Pascua tipificaba lo que habría de venir, ¿sí? Tipificaba lo que vendría, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nosotros tenemos que estar claros en la palabra del Señor. Tenemos que saber a lo que significa, tenemos que saber de lo que estamos hablando. Esa Pascua tipificaba el sacrificio de mi Señor Jesús. Dice, y esa sangre, dice el verso 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Ahora, cuando habla de dinteles, de postes y dinteles, está hablando del marco de la puerta, ¿sí? Está hablando del lugar, ¿sí? Era 2 postes y un dintel, hacían un marco completo que era por donde se entraba y por donde se salía. ¿Sí estamos? Ahora, son cosas que parecieran obvias, que parecieran lógicas, pero que si nosotros no le damos el fundamento o no lo miramos con ojos espirituales, entonces se nos pasan por alto muchas cosas. La sangre, en este caso, en el capítulo 12 de Éxodo, era la sangre de un cordero que había sido sacrificado. Para nuestro día presente es la sangre del Señor Jesús, ¿sí? Ahora, esa sangre fue vertida hace 2000 años y podríamos decir, no, esa sangre ya se secó. O sea, la sangre química sí, pero lo que significa, lo que representa esa sangre, aún tiene vigencia para este día. Ahora, hablaba allí, dice la escritura, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Ahora, nosotros podríamos tomar algo físico y tomar pintura roja y pintar los postes, ¿sí? Y el dintel de la casa donde vivimos. Pero eso no haría ningún bien, no haría ningún provecho, porque no es de eso de lo que habla la palabra. Tipos y sombras. Ahora, nosotros tenemos que recordar que la palabra del Señor nos dice que nuestro cuerpo es la casa de Dios, el templo del Espíritu Santo. Ahora, cuando habla de los postes y el dintel, está hablando por donde sale y por donde entra. Nosotros tenemos una puerta, ¿sí? Y esa puerta es la boca. Por la boca sale, ¿sí? Dice la palabra del Señor, de la abundancia del corazón, habla la boca, y del corazón salen, ¿sí? Las cosas buenas, pero también salen las cosas malas. Ahora tenemos también algo por donde se mira, ¿sí? Las ventanas del alma, dice la escritura, son los ojos. Entonces, por donde entran, a nosotros nos entran las cosas, dice la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Nosotros tenemos los 5 sentidos y con esos sentidos recibimos información, pero también transmitimos información, ¿sí? Recibimos información, entramos en contacto con el ámbito natural. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor? Que tomemos sangre, esa sangre preciosa, y la pongamos en cada uno de los sentidos que nosotros usamos. Nosotros a veces hablamos de la santidad y la referimos a la santidad en nuestro espíritu, en nuestra alma, y eso es amén. Debe estar allí, claro que sí. Pero a veces se nos olvida que nuestro ser, dice la palabra, todo completo debe ser presentado delante del Señor sin mancha. ¿Sí? Dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean presentados irreprensibles delante de Dios. No sirve la parcialidad. Dios es imparcial. Se necesita completo, se necesita plenitud. Yo espero que el Señor nos ayude a captar la palabra del Señor. Nosotros necesitamos que esa sangre sea puesta en nuestro ser. Ahora, termina la palabra del Señor, la que leímos ahí en Éxodo capítulo 12, el verso 11, ¿sí? Hablando de comer la Pascua. Éxodo capítulo 12, verso 11. Dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Ahora, si lo tomamos físicamente, si lo tomamos a manera literal, está diciendo, debes de vestirte antes de tomar la Pascua, ¿sí? Debes de vestirte, debes de estar vestido. Debes de estar vestido. Que Dios nos ayude. Amén. Gloria a Dios. Una vez más. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. ¿Qué está diciendo el Señor? Debes de estar preparado. Prepárate, porque la partida está a la vuelta, está cerca. Nosotros decimos, un día el Señor vendrá por nosotros. ¿Sí? ¿Decimos eso? Y estamos seguros de ello, ¿verdad? Algunos enfocamos nuestra mente a cuando mi Señor Jesús regrese nuevamente, a la segunda venida de mi Señor Jesús. Pero se nos olvida que cada uno de nosotros tiene una vida prestada. Que esa vida que nosotros vivimos no nos pertenece. Es una vida que le pertenece a Dios, al que pagó por nosotros. Y un día mi Señor llamará a pedirnos cuenta. A veces nos enfoca la vista y decimos, no, es que yo estoy muy joven aún para morir. Si nosotros miráramos las estadísticas de cuántos niños, cuántos jóvenes, cuántos adolescentes mueren a diario. Ahora decimos, no, es que yo apenas estoy en la mediana edad. ¿Cuántas personas de mediana edad mueren a diario? Porque a veces pensamos que la muerte solamente le llega a los ancianos o a los que están en una clínica, en una unidad de cuidados intensivos. Pero escuché en una ocasión una expresión y es ciertísima. Para morirse solamente se requiere estar vivo, no más. Es lo único que se necesita. Entonces, todos los que estamos aquí presentes y los que escuchan, los que van a ver esta grabación, somos candidatos para la muerte. ¿Verdad que es feo oír eso? Es hermoso cuando nos dicen, vas a vivir bien, vas a estar bien, vas a gozar de salud. Pero por lo general, la gente no habla ni se prepara para la muerte. Pero a todos nos va a tocar.
¿sí? Mientras estemos vivos, hay la posibilidad de que no alcancemos a llegar a esta noche. O que si llegamos a esta noche no nos levantemos el día de mañana. Es la posibilidad. ¿Por qué? Porque estamos vivos. Dice la palabra del Señor: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Dice mi Señor, debes estar preparado. Ahora, una pregunta que surge, y la pregunta es puntual, no para que contestes, no para que digas amén, no para que grites ni levantes tu mano, no. La pregunta es puntual, y la haré a manera personal. ¿Estoy preparado para viajar con el Señor en este día? Solamente para meditar un rato, ¿sí? O sea, cierra tus ojos un momento, ahí donde estás, por favor. Con sinceridad en tu corazón, ¿estás preparado para viajar con el Señor en este momento? ¿Estás preparado? Si el Señor te dice, nos vamos, ¿estás listo? Porque déjame decirte algo, en el nombre de Jesucristo. Si no estás preparado, como dice aquí, si no estás vestido, si tus lomos, ¿sí?, no están ceñidos, si tus pies no están calzados, te conviene prepararte. Nos conviene prepararnos. Gloria a Dios. Y lo comeréis así, dice la palabra del Señor. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Ese apresuradamente significa, no te van a esperar. Ese apresuradamente significa, si no estás preparado, te quedas, así de sencillo. Ese lo comeréis apresuradamente significa, te conviene estar preparado. Ese lo comeréis apresuradamente es un llamado de atención que debería retumbar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Que Dios nos ayude, porque estamos leyendo del Antiguo Testamento. Estamos leyendo del libro de Éxodo, del tiempo cuando mi Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, del pecado, del mundo. Y nosotros nos jactamos, decimos, es que yo ya no soy del mundo, yo ya no pertenezco al mundo, ya el Señor me salvó, ya el Señor me sacó. Y eso es amén, y eso es glorioso. Pero solamente estamos leyendo en este momento del tipo y la sombra de lo que pasó hace muchísimos años. Y el Señor les llama la atención y les dice, y lo comeréis así. Ahora, si Dios nos concede el sábado, este fin de semana, vamos a tener un servicio de comunión, un servicio de Santa Cena. Y Santa Cena es más que venir a tomar una porción de pan y beber un poco de vino. La Santa Cena es más que venir a hacer solamente una ceremonia más, un servicio más. La Santa Cena de Dios significa de lo que estamos hablando, ¿sí? De que lo vamos a hacer, vamos a comer el pan, vamos a comer el vino, claro que sí. Y me dicen, mi hermano, pero ¿por qué no comemos cordero? Porque el cordero ya fue inmolado, alabanzas al Señor. El cordero ya fue inmolado, la sangre de ese cordero ya fue vertida en la cruz del Calvario. Ahí está esa sangre. Ahí está para que nos untemos, la apliquemos a nuestras vidas. Y la apliquemos de una manera especial, de una manera digna, de una manera santa. Santificaos en vuestra manera de vivir. Santificaos en vuestras palabras. Santificando nuestros oídos. ¿Qué es lo que estamos oyendo? Nuestros ojos, ¿qué es lo que estamos viendo? Y a veces se habla de eso y dice, hermano, eso es elemental. Claro que es elemental. Y pregunto, ¿lo hacemos?
Hablamos de que es elemental, de que son enseñanzas básicas. Y pregunto, ¿lo estamos haciendo? ¿Nos cuidamos de lo que oímos, de lo que hablamos, de lo que vemos? Y esperamos subir, esperamos ir más arriba. Y gloria a Dios, algún día llegaremos más arriba. Pero con lo básico, con lo esencial. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos tú y yo con lo básico? ¿Hay santidad? ¿Nos santificamos cuando estamos en el servicio? ¿Nos santificamos para venir al servicio? ¿Nos santificamos miércoles, viernes y domingo durante los servicios? Porque no es eso lo que dice el Señor. El Señor está hablando de un momento crucial, de algo que iba a ocurrir. Ese es el momento cuando el Señor va a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Ese es el momento que marca la diferencia en esa nación. Porque es Dios sacando a su pueblo. Alabado sea mi Señor y Salvador Jesucristo. Acompáñame al Evangelio según San Lucas, capítulo 22, por favor. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén. Lucas capítulo 22. Antes del versículo 7 hay un título, dice, institución de la cena del Señor. Y ahora cuando se habla de institución es algo que quedó allí como mandamiento de parte de Dios. ¿Sí? Dice el verso, vamos a leer el verso 7 y 8. Dice la palabra del Señor. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Gloria a Dios. Ahora, hay algo magnífico, algo especial, y es el tipo y la sombra, ¿sí? El negativo y el positivo. Esa tradición se venía efectuando desde que el pueblo de Israel sale de Egipto. Incluso mi Señor Jesús allí en ese momento, ¿sí? Está diciéndole a Pedro, a uno de sus discípulos, y a Juan, organicen el lugar. Porque es una tradición que tenemos que cumplir. Esa tradición tenía que seguirse cumpliendo hasta que el Cordero perfecto llegara para no solamente cubrir el pecado, sino quitarlo, desarraigarlo del corazón. Que Dios nos ayude a comprender eso. Porque una cosa es, llevo un cordero para que lo sacrifiquen y me perdona mis pecados que cometí hasta ese día. Pero el corazón sigue teniendo deseo de pecar. Ahora, cuando es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el que se sacrifica por ti y por mí, entonces me da la posibilidad, que Dios nos ayude, nos da la posibilidad de que ese deseo de pecar sea desarraigado del corazón de una vez por todas. ¿Por qué la posibilidad y por qué no lo desarraiga de una vez? Porque es que todavía tengo derecho de elegir. Todavía sigo siendo un ser humano al cual el Señor me da la oportunidad de elegir. Es la posibilidad porque mi Señor sigue siendo caballero y no obliga a nadie a hacer nada. Aleluya. Alabanzas al Señor. Ahí mismo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Verso 14. Verso 14, vamos a leer hasta el verso 20. Dice la palabra del Señor. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. O sea, Pedro y Juan organizaron ya el lugar. Estaba todo listo. Se sienta ya mi Señor Jesús con los discípulos, con los apóstoles. Dice el verso 15, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¿Qué estaba diciendo mi Señor Jesús? Esta será la última
la última vez que conmemoro, aleluya, este ritual. Esa era la última vez que mi Señor Jesús iba a hacer una conmemoración, porque la siguiente sería la definitiva, aleluya. Sería la real, sería la que tiene el poder absoluto, gloria a Dios, para quitar el pecado del mundo. Alabanzas al Señor. Continúa mi Señor Jesús hablando en el verso 16, dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Alabanzas al Señor. Verso 17, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Alabanzas al Señor. Nuevo pacto en la sangre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude, que Dios nos permita captar la esencia del servicio de la Santa Cena. Porque somos buenos para tener ceremonias, ¿sí? Somos buenos para seguir rituales, para continuar rituales. Pero mi Señor quiere algo más que eso. No quiere que sea un ritual, quiere que sea un cambio de vida. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 26, hablando el apóstol Pablo de lo que el Señor Jesús le dijo, le entregó acerca de la Santa Cena. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 26, dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gloria a Dios. Y podríamos decir, hermano, esas escrituras ya no las sabemos. Esas escrituras se leen cada vez que hay un servicio de Santa Cena. Gloria a Dios. Leamos nuevamente, sí, por favor. Primera a los Corintios, capítulo 11, verso 26. Y vamos a leer un poco antes, ¿sí? Desde el verso 23 y terminamos en el 26. Está hablando el apóstol Pablo, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gloria a Dios. ¿Qué es anunciar la muerte del Señor? Ahora, algunas personas lo toman solamente como decir, como hablar y decir, el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Ahora, eso es predicar y está bien, eso es parte de la predicación y eso está bien. Pero dice la palabra del Señor, en la carta a los Romanos, capítulo 6, verso 22, gloria a Dios. Romanos capítulo 6, verso 22 y 23 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ahora recuerda un momento, ¿sí? En la Pascua, el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto. Y Egipto simboliza el pecado, ¿sí?
Entonces dice ahí en el verso 22, Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ya no está hablando al pueblo literal de Israel, que lo sacó de Egipto. Ahora te está hablando a ti y a mí, ¿sí? Nos está hablando a nosotros, los que hemos sido libertados del pecado. Está hablando de aquellos que han comido la Pascua, de aquellos que han visto el cordero sacrificado, de aquellos que han aplicado esa sangre en los postes y en el dintel. Está hablando de aquellos que asumieron ese sacrificio como propio. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, aleluya, ¿un fruto? ¿Cuál es el fruto? Gloria a Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Alabanzas al Señor. Ahora tenemos que irnos ubicando. Porque si no es eso, si eso no aplica en mi vida, necesito despertar. Necesito sacudirme. Porque la venida del Señor está cerca. Ahora, hermano, ¿cuántos años faltan para eso? No lo sé. Pero sé que está cerca. Mi corazón palpita por ello. Y ahora, si tardare aún un año, no me garantiza a mí nadie que voy a durar un año más. Entonces, ¿qué hago con mi vida? Me preparo, aleluya. Me visto. Pongo el calzado en mis pies. Oh, alabanzas al Señor. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, aleluya, la vida eterna. Gloria a Dios. Y a veces nosotros nos enfocamos, nuestra vista se enfoca ya en la vida eterna. Y decimos, oh, cuán glorioso ese día cuando estemos en la gloria con mi Señor Jesucristo. Pregunto, ¿estamos listos para ello? ¿O solamente es un enfoque allá como algo que, como solamente un pensamiento, como algo lejano, como algo que podría ocurrir? Porque déjame decirte algo en el nombre de mi Señor Jesucristo. Esa sangre carmesí vertida en la cruz del Calvario se hizo por ti. Se hizo por el gran amor, por el inmenso amor que mi Señor siente por ti. Y esa sangre vale muchísimo, tiene un valor incalculable. Aleluya, gloria a Dios. Y tú y yo deberíamos de prepararnos para ello. Aleluya. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y me analizo. Cuando hablo, bendigo. Aleluya. ¿Mis palabras bendicen? Lo que veo, ¿sí? Lo que miro, bendice el nombre del Señor. Glorifica a Dios. Lo que escucho, oh Señor, que Dios nos ayude. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios nos ayude. El profeta Isaías, en el capítulo 53, verso 5 y verso 6, dice así la palabra del Señor. Isaías 53, versículos 5 y 6. Hablando del Cordero de Dios. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Gloria a Dios.
¿Qué simboliza la Santa Cena, mi hermano? ¿Y sabe lo hermoso? Que la Santa Cena es recordar ese sacrificio en la cruz del Calvario. Pero no como un hecho histórico. Recordarlo con respeto, honrando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recordarlo no en un evento, no como algo eventual, como algo ocasional, no. Es recordarlo cada día de mi vida. Aleluya, gloria a Dios. Es recordar ese sacrificio. Alabanzas al Señor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y la paga del pecado es la muerte. Pero mi Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Oh, aleluya. Que desde la eternidad inclinó su rostro y te miró a ti. Inclinó su rostro y te vio a ti. Me vio a mí en la condición en que estaba. Y dijo definitivamente, si no entrego mi sangre por él, se pierde. Y hoy, que el Señor nos ha liberado del pecado. Aleluya, gloria a Dios. Debemos honrarle. Ahora, sería fácil decir, hermano, es que como no estoy viviendo una vida digna, entonces mejor no vengo al servicio de la Santa Cena, porque qué vergüenza con el Señor. No te estoy diciendo eso. No te estoy diciendo saca excusas para no venir. Te estoy diciendo mi Señor te está dando la oportunidad. Gloria al nombre de Jesús. Está dándote la oportunidad de arreglarte, de ponerte en línea con Él. Pero no para el evento. De aquí en adelante, iglesia. De aquí en adelante, una vida digna, una vida, aleluya, una vida que le diga a mi Señor, no fue en vano ese sacrificio, mi Dios. No fue en vano ese sacrificio. Oh, aleluya. El servicio de Santa Cena es una conmemoración. Amén. Es parte de un mandamiento, sí, Señor. Pero necesitamos captar la esencia, lo que eso significa. Como oraba ahora el hermano, decía que es un privilegio estar aquí, alabar, exaltar, adorar al Señor. Y realmente es un privilegio. Pero ese privilegio podría convertirse en solamente un ritual más, en algo más que se hace. Mis amados, no permitamos que se pierda la esencia de las cosas. Pararnos aquí a dirigir himnos de alabanza es un privilegio enorme y no todo el mundo lo tiene. Pero debemos recordar de que no es pararse a cantar. Hace crear una comunicación, crear un espacio, un ambiente, una atmósfera celestial para que la palabra del Señor fluya y llegue al corazón de cada uno de nosotros. Pararse a dirigir himnos, pararse aquí a dirigir himnos, no es preparar una lista de canciones. No es solamente ensayar porque notas salen. Se requiere una vida, aleluya, gloria a Dios. Una vida dedicada al servicio de Dios. Es un privilegio que Dios nos da y el cual nosotros debemos de darle el valor que requiere. El hecho de sentarnos a escuchar la palabra de Dios se podría ver solamente como la oportunidad de escuchar algo nuevo, de aprender algo más. Pero es más que eso, mis amados. Si ya escuchamos, leíamos ahora, los que ya fuimos salvados, libertados del pecado. Nuestra vida debe tener el fruto de la santificación y como fin la vida eterna. No se trata de venir culto tras culto. Oh, amado hermano, despierta, por favor.
Gloria al nombre de mi Señor Jesucristo. Necesitamos que nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios, vaya más allá de un culto, más allá de un servicio. Necesitamos que esa comunión con Dios sea real, genuina y permanente. El libro de Apocalipsis, capítulo 19. Acompáñame, por favor. Libro de Apocalipsis, capítulo 19. Vamos a leer desde el verso 1. Apocalipsis, capítulo 19, verso 1 dice: Después de esto, oí una gran voz. ¿Una gran voz? De gran multitud. Aleluya. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Amén. Y yo puedo expresar esas palabras. Y yo puedo leer los signos de admiración y puedo ponerle énfasis a esas palabras. Pero si no he tomado la esencia de lo que significa predicar el evangelio, son solamente palabras. Y las palabras, como decían antiguamente, se las lleva el viento. Por eso dice mi Señor que Él necesita adoradores, que le adoren no solamente con palabras, sino en espíritu y en verdad. Oh. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Pregunto, ¿la salvación es de nuestro Dios? ¿De dónde proviene la salvación de nuestro Dios? Amén. Pero Él, ¿para quién la tiene? ¿Para quién la hizo? ¿Para quién se sacrificó? Para mí. Si se sacrificó por ti, entonces vive de la manera de acuerdo a lo que estás diciendo. El verso 2, después de esa aleluya, ¿sí? de ese dicho de alabanza, de exaltación, el verso 2 dice: porque sus juicios son verdaderos y justos. ¿Y podríamos decir amén por los juicios justos y verdaderos? Debemos decir amén. Y ahora, si no lo decimos, no importa. Son amén, amén y amén. Son justos y verdaderos. Amén. Y esos mismos juicios del Señor van a venir sobre esta tierra. Amén. Y la consumará completamente con fuego y azufre. Y cuando eso esté ocurriendo, cuando el fuego esté descendiendo sobre la faz de la tierra, se dirá: los justos juicios son de Dios. Estos juicios de Dios son justos. Si estamos nosotros con Él, posiblemente inclinaremos nuestro rostro y podríamos ver. No sé si eso ocurra. Pero si les toca quedarse, hay que le toque quedarse. Cuando empiece a sentir que viene fuego del cielo, no podría decir, no debe decir: Señor, ayúdame. No, Él te dirá: ya te ayudé. No tienes que decir: Señor, ¿por qué ocurre esto? Porque Él te dice: tú ya sabes por qué está ocurriendo. No vayas a decir: oh Señor, ¿dónde están tus justos juicios? Porque esos son los justos juicios de Dios. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación,
y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y son justos juicios verdaderos. Otra vez dijeron, verso 3, aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. ¿Sabes de lo que está hablando el Señor? Está hablando del día más terrible que ningún ser humano quiere ver. Y yo no entiendo, realmente no entiendo cómo nos esforzamos tanto para quedarnos aquí, cuando es tan fácil estar preparado para ir con mi Señor. Pero se requiere primero descreer la palabra del Señor, se requiere primero rebeldía, volvernos rebeldes contra la palabra del Señor para seguir haciendo pecado. Si ya el Señor nos sacó del pecado, oh, aleluya, es un día terrible y el humo sube, dice. Verso 4, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. ¿Quién debe dar alabanza al Señor? Nosotros sus siervos. Todo lo que respire, alabe al Señor. Amén, amén. ¿Tu vida alaba al Señor? Amén. Gloria a Dios. ¿Mis pensamientos alaban al Señor? Y yo puedo decir, claro, hermano, cuando me estoy preparando para los servicios, cuando estoy buscando las escrituras, estoy alabando al Señor. ¿Y el resto del tiempo? Cuando hablo mal de mi prójimo, ¿estoy alabando al Señor? Que Dios nos ayude. Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Verso 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa, y su esposa se ha preparado. Amén, aleluya. Ahora, no para contestar, sino para meditar. Si somos parte de la novia del Cordero, y lo somos, gloria a Dios por ello. Amén. Preparémonos. ¿Te estás preparando? El verso 8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Que Dios nos ayude. Al principio leíamos, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y en el libro de Éxodo y en el libro de Apocalipsis me dice 19:8, y a ella, a la iglesia, a la novia se le ha concedido, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y no faltará el que diga, hermano, necesito un hombre santo para ver las acciones de él, para vestirme con ellas. Y mucha gente ve a hombres que Dios ha usado con vidas respetables, con vidas honorables, y han hecho un ministerio, Dios ha hecho un ministerio grande a través de ellos, y entonces suponen
que ellos pueden vestirse con las acciones justas de estos hombres que Dios ha levantado. Pero nosotros nos vestimos con nuestras propias acciones justas. Dios nos está llamando a una vida justa, nos está llamando a una vida limpia, nos está llamando a una vida santa. Está diciendo mi Señor, este fin de semana, cuando vengamos a tomar la Santa Cena, meditemos en esto que estamos oyendo hoy. Y te repito, no te estoy diciendo no vengas, te estoy diciendo ven. Pero te estoy diciendo no vengas sin prepararte. Ven preparado, listo para tomarla. Y listo para tomarla es entender que de ahí en adelante no sabemos cuántos días más vivamos, pero vivámoslos en santidad. Vivámoslos para Dios, para aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Inclina tu rostro ahí donde estás. Vamos a orar. Soberano y eterno Dios, sigue siendo fiel, mi Señor. Así es, amén. Tus juicios siguen siendo justos y verdaderos. Padre mío, realmente eres un Dios de misericordia, Señor. Porque aún nos concede la oportunidad de alinearnos contigo. Padre mío, si nos prestan la vida, este fin de semana tendremos servicio de Santa Cena. Concédenos, Padre eterno, hacerlo de la manera correcta, examinándonos a nosotros mismos, Señor. Padre, sé que el enemigo no se va a quedar callado, Señor. No desconozco sus artimañas, sé que él murmurará a los oídos de tus hijos, Padre eterno. Alguna palabra, Señor, para que se desanimen, para que no vengan, Señor. Yo te pido como ministro de tu evangelio, que esta palabra que se ha hablado, Señor, cale en lo profundo de sus corazones. Y que ante la murmuración del enemigo de no venir, ellos puedan decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Ese sacrificio en la cruz del Calvario tiene poder. Y mi vida se la debo a Él. Dios de la gloria, concede, Señor, que podamos ser una iglesia de hombres y mujeres esforzados y valientes, dispuestos a vivir en santidad, en un mundo que está lleno, Señor, de corrupción, en un mundo lleno de maldad, que seamos tan valientes, Padre de la gloria, que podamos, oh Señor, glorificar tu nombre, exaltarte y bendecirte donde quiera que vayamos. Padre eterno, oro por los jóvenes, Señor, oro por los niños, por los adultos, por las parejas, Señor. Oro por los ancianos, Dios de la gloria. Permítenos, Padre eterno, vivir para ti, vivir en santidad. Gracias, mi buen Dios. Gracias porque tomaremos un refrigerio, Señor. Así como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Padre eterno, todavía le aguardaba un largo camino por recorrer. Pero recobraron fuerzas, Señor. Fueron renovadas sus fuerzas. Que así mismo ocurra con nosotros cuando tomemos la Santa Cena. Te lo pedimos en acción de gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Visita cada oyente, Señor, visita cada corazón. Sana por favor al que está enfermo, Señor. Liberta al cautivo, Padre mío, por favor. Te necesitamos. Que tu Espíritu Santo sea en cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, en acción de gracias. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que mi Señor Jesucristo les continúe bendiciendo, amados hermanos. Y si es la voluntad del Señor, hasta una próxima oportunidad.